Dijeron que el problema era su cuerpo. Que algo estaba mal, roto, incompleto. Pero casi nadie se detuvo a cuestionar si el error estaba, en realidad, en el lugar donde vivía. Porque existe un tipo de condena que no viene con gritos ni con cadenas. Viene con silencio. Con miradas que pesan más que las palabras. Con decisiones, prácticas, tomadas en nombre de la tradición, de la fe o de la supervivencia. Ser incapaz de quedar embarazada, en ese contexto, no era solo una condición. Era una sentencia social. Una mujer sin hijos no era vista como alguien en espera. Era vista como una pérdida. Y aquí está la paradoja que a nadie le gusta enfrentar: ella no fue vendida porque falló. Fue vendida porque nació en un lugar donde el valor de una mujer se medía por algo que no podía controlar. Esta no es una historia sobre maternidad. Es sobre dignidad. Sobre lo que ocurre cuando una persona crece creyendo que solo merece existir si cumple una función. Y sobre cómo el destino, a veces, no cambia por milagro, cambia cuando cambia el entorno. Porque tal vez el problema nunca fue quien ella era. Tal vez fue quien decidió cuánto valía. Y es exactamente a partir de este punto que esta historia empieza a revelar algo que casi nadie percibe a primera vista. El pueblo mexicano donde comienza esta historia no necesitaba letreros, decretos ni órdenes explícitas para funcionar. Todo allí seguía un código silencioso, transmitido de generación en generación como si fuera parte del paisaje. Las personas aprendían desde temprano que era aceptable y que jamás debía ser cuestionado. La tradición no era recuerdo, era estructura. Fe, miedo y costumbre se mezclaban de tal forma que nadie sabía ya dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Vivir allí significaba, ante todo, encajar. Quien no encajaba aprendía rápidamente a desaparecer. Las reglas más rígidas de aquel lugar nunca fueron escritas precisamente porque no lo necesitaban. Se manifestaban en las miradas demasiado largas, en las pausas incómodas de las conversaciones y en las frases dichas con falsa amabilidad. El juicio no venía de una autoridad formal, sino de la suma de pequeñas opiniones esparcidas por el mercado, la iglesia y las reuniones familiares. Cada persona se convertía en fiscal de la otra sin darse cuenta. Y así, nadie se sentía cruel, porque todo parecía normal. Al fin y al cabo, era así como siempre fue. En ese escenario, el valor de una mujer no se medía por quién era, sino por lo que podía ofrecer. El cuerpo femenino cargaba expectativas incluso antes de madurar. No se hablaba de sueños, deseos o elecciones. Se hablaba de destino. La mujer era vientre, y el vientre era promesa. Una promesa hecha no a sí misma, sino a la familia, al marido y a la comunidad. Desde niña, se aprendía que existir no bastaba. Era necesario probar utilidad. La fe tenía un papel central en esa lógica, pero no como consuelo. Se utilizaba como argumento final, aquel que cerraba cualquier duda. Si algo sucedía, era voluntad divina. Si algo no sucedía, también. Cuestionar significaba falta de fe. Y la falta de fe era vista como una falla moral. Así, muchas injusticias se escondían detrás de rezos y discursos aparentemente piadosos. El miedo a desagradar a Dios se confundía con el miedo a desagradar a las personas. El matrimonio, en ese pueblo, no era solo una unión afectiva. Funcionaba como un contrato social no declarado. Al casarse, una mujer pasaba a representar honor, continuidad y estatus. Tener hijos no era solo un deseo, era una confirmación pública de valor. Su ausencia, en cambio, levantaba sospechas silenciosas. Algo estaba mal. Y cuando algo parecía mal, alguien tenía que pagar por ello. Lo curioso es que nadie despertaba pensando en ser injusto. Las personas simplemente repetían lo que habían aprendido. Los padres educaban a los hijos con las mismas ideas que recibieron. Los abuelos reforzaban creencias antiguas como si fueran verdades universales. La repetición constante creaba una sensación de seguridad. Cambiar parecía demasiado peligroso. Era más fácil seguir creyendo que el sistema funcionaba, incluso cuando aplastaba a alguien en el camino. En ese ambiente, el error no necesitaba ser cometido para que hubiera castigo. Bastaba no corresponder a la expectativa. El simple hecho de no cumplir un papel ya era visto como una falta grave. No importaban el esfuerzo,
la intención ni el dolor involucrado. El resultado era el único criterio considerado. Y cuando el resultado no llegaba, la culpa encontraba un cuerpo donde alojarse. La colectividad tenía una fuerza silenciosa y cruel. Nadie necesitaba levantar la voz para herir. Bastaba con concordar con el silencio. Cuando todos desviaban la mirada, el mensaje era claro. No había defensa, porque no había acusación formal. Todo sucedía entre líneas. Y el peso de eso se acumulaba día tras día, carcomiendo lentamente a quien estaba en el centro del juicio. Lo más perverso de esas leyes invisibles era la forma en que se disfrazaban de cuidado. Muchas decisiones se tomaban, por el bien de todos, para evitar problemas, para mantener el orden. La exclusión venía envuelta en racionalidad. El dolor era tratado como consecuencia natural. Y así, la crueldad adquiría apariencia de lógica. Quien crecía en ese pueblo aprendía a aceptar incluso antes de entender. Las preguntas eran desalentadas. La curiosidad, contenida. Pensar diferente significaba riesgo. Y el miedo a ser el próximo objetivo mantenía a todos alineados. El sistema se sostenía no por la fuerza física, sino por el miedo emocional a ser rechazado. En ese contexto, perder el valor social era casi peor que perderlo todo materialmente. Ser visto como inútil significaba no tener ya un lugar. No había espacio para la reinvención ni para una segunda oportunidad. La etiqueta, una vez colocada, difícilmente era retirada. Y cuanto más tiempo pasaba, más natural parecía. La vida seguía con normalidad para quienes estaban dentro del patrón. Las fiestas continuaban, los matrimonios se realizaban, los hijos nacían. La rutina del pueblo no se detenía por una exclusión. Al contrario, se fortalecía. Cada nuevo nacimiento reafirmaba la creencia de que el sistema estaba en lo correcto. Y cada silencio reforzaba que cuestionar no valía la pena. Es en este tipo de ambiente donde las tragedias más profundas ocurren sin ruido. No hay gritos, no hay rebelión, no hay escándalo. Solo hay decisiones prácticas, justificadas como necesarias. Y cuando todo parece demasiado práctico, alguien termina siendo tratado como cosa, no como persona. Sin darse cuenta, aquel pueblo había transformado la ausencia de algo en sentencia. No era necesario cometer un error. Bastaba no entregar lo que se esperaba. Y cuando eso ocurría, el destino comenzaba a decidirse lejos de las manos de quien más sufriría las consecuencias. Y es justamente cuando esas leyes invisibles se vuelven incuestionables que la historia comienza a deslizarse hacia algo aún más duro, porque, a partir de ahí, el juicio deja de ser solo simbólico y empieza a tomar forma concreta, preparando el terreno para lo que vendría después. Antes de cualquier juicio, antes de cualquier exigencia silenciosa, ella era apenas una niña común en aquel pueblo. Creció entre tareas simples y días previsibles, aprendiendo temprano que la vida no prometía mucho, pero tampoco parecía exigir demasiado. No soñaba en grande, porque nadie a su alrededor le enseñaba cómo hacerlo. Sus deseos eran modestos, casi invisibles. Quería tranquilidad, quería un lugar donde pudiera respirar sin tener que demostrar nada. En aquel tiempo, aún no sabía que incluso eso le sería cobrado algún día. La infancia estuvo marcada por responsabilidades tempranas, pero no por violencia explícita. Ayudaba en casa, observaba a los adultos y aprendía más por el ejemplo que por las palabras. Veía a la madre trabajar en silencio, al padre decidir sin explicar y a los mayores reforzar la idea de que cada uno nace con un papel definido. Ella absorbió todo sin cuestionar. No por debilidad, sino porque nunca se le presentó otro camino posible. Desde temprano, aprendió que ser discreta era una forma de supervivencia. No llamaba la atención, no se quejaba, no pedía más de lo necesario. Esa postura era elogiada. Decían que era una buena niña, obediente, fácil de tratar. Y eso, en aquel contexto, era visto como una virtud. Poco se hablaba de sentimientos o de deseos personales. Lo importante era no causar problemas, no ser una carga, no salirse de lo esperado. A pesar de eso, había en ella una sensibilidad silenciosa. Observaba detalles que otros ignoraban, percibía cambios de humor, entendía el clima de un ambiente sin que nadie tuviera que explicarlo. Era el tipo de persona que se adaptaba con facilidad, no por conveniencia, sino por necesidad.
Aprendió a moldearse a los espacios, a las personas y a las circunstancias. Y, sin darse cuenta, comenzó a desaparecer un poco dentro de esa adaptación constante. En la juventud, mientras otras chicas soñaban con grandes historias de amor, ella deseaba algo más simple. Quería un hogar tranquilo, una rutina previsible, alguien que la tratara con respeto. No buscaba una pasión arrebatadora ni promesas grandiosas. Quería pertenecer a algún lugar sin tener que luchar por eso todos los días. Ese deseo, tan básico, parecía perfectamente alcanzable dentro de las reglas del pueblo. El matrimonio, cuando surgió como posibilidad, fue visto como una continuación natural de la vida. No hubo un encantamiento exagerado, pero tampoco hubo resistencia. La familia aprobó, la comunidad estuvo de acuerdo y eso fue suficiente. Para ella, casarse significaba estabilidad. Un paso esperado, casi automático. No imaginaba que, junto con el compromiso, llegarían expectativas que jamás fueron verbalizadas, pero que se volverían centrales en su existencia. En los primeros tiempos, se sentía segura. Había una sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo que se esperaba. Eso le traía paz. La rutina compartida, las pequeñas conversaciones y el cuidado diario creaban la ilusión de que todo estaba bajo control. Nadie hablaba de hijos de forma directa, pero el tema flotaba en el aire, como algo demasiado obvio para ser discutido. Ella no se preocupaba. Aún había tiempo. Internamente, se veía a sí misma como alguien suficiente. No perfecta, pero adecuada. Cumplía con sus obligaciones, cuidaba de la casa, mantenía la armonía. Sentía orgullo de ello, aunque nunca hubiera aprendido a nombrar ese sentimiento. Para ella, el valor estaba ligado al esfuerzo. Y esfuerzo nunca le faltó. Trabajaba más de lo necesario, precisamente para garantizar que nadie tuviera motivo para señalar fallas. Había momentos de alegría simple, casi imperceptibles. Un café compartido en silencio, el final de la tarde tranquilo, el descanso después de un día largo. Esos pequeños instantes reforzaban la idea de que la vida estaba siguiendo su curso normal. Nada indicaba que, a los ojos del pueblo, ella estaba siendo observada, medida y evaluada de forma cada vez más rígida. El problema es que, en aquel lugar, el valor de alguien rara vez estaba ligado a la intención o al carácter. Estaba ligado al resultado. Y mientras el resultado esperado no se manifestaba, todo lo que ella era comenzaba, lentamente, a perder importancia. Pero eso aún no era evidente. Al principio, la ausencia de algo no parecía grave. Era solo un detalle ignorado. Ella no se veía a sí misma como alguien en falta. Por el contrario, creía estar construyendo algo sólido. Nunca se le ocurrió que podría ser considerada insuficiente por algo que no dependía únicamente de ella. Nadie la advirtió. Nadie la preparó. Las expectativas no fueron dichas en voz alta, pero ya estaban siendo creadas en silencio. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir pequeños comentarios, siempre disfrazados de curiosidad o de cuidado. Preguntas aparentemente inocentes, consejos no solicitados, observaciones hechas con una sonrisa tensa. Ella lo percibía, pero prefería minimizarlo. Se decía a sí misma que era normal, que formaba parte. Al fin y al cabo, aún había tiempo. Siempre había tiempo, hasta que deja de haberlo. Lo que ella no sabía es que, en aquel pueblo, el tiempo nunca fue neutro. No solo pasaba, acusaba. Cada mes sin respuesta reforzaba una narrativa que ella aún no conocía por completo. Y, sin darse cuenta, la mujer que era antes de la etiqueta comenzaba a ser sustituida por una expectativa que, pronto, se transformaría en exigencia. Y es justamente en ese punto donde la historia empieza a cambiar de tono, porque cuando el tiempo deja de ser aliado y pasa a ser observado por todos, lo que antes era una esperanza silenciosa comienza a transformarse en algo mucho más pesado. El matrimonio surgió en ese contexto como una especie de promesa silenciosa de estabilidad. No se presentaba como una elección romántica, sino como una solución lógica. Para la familia, representaba seguridad. Para la comunidad, la confirmación de que todo estaba siguiendo el curso esperado. Para ella, significaba descanso. La sensación de que, finalmente, podría vivir sin estar bajo evaluación constante. Casarse, en aquel pueblo,
era casi sinónimo de encontrar un lugar definitivo en el mundo. En los primeros meses, la convivencia trajo un alivio real. La casa compartida, las tareas divididas y la rutina previsible creaban una impresión de normalidad reconfortante. Había gestos simples de cuidado, conversaciones tranquilas al final del día y una expectativa positiva con respecto al futuro. Nada era extraordinario, pero todo parecía suficiente. Ella sentía que estaba haciendo su parte, y eso le daba paz. La esperanza de pertenencia crecía de forma silenciosa. No había grandes declaraciones ni promesas exageradas. Lo que existía era la creencia de que, al cumplir su papel, sería aceptada sin reservas. El matrimonio parecía funcionar como un sello de aprobación social. Ahora, ella no era solo hija de alguien. Era esposa. Y eso, en aquel lugar, cargaba un peso simbólico enorme. El primer año pasó sin grandes conflictos. Las personas a su alrededor observaban con curiosidad, pero todavía sin desconfianza. Había tiempo. El tiempo, en ese momento, aún parecía un aliado. Los comentarios surgían de forma ligera, casi en tono de broma, y eran fácilmente ignorados. La idea de que todo sucedería en el momento adecuado traía consuelo. Ella creía en eso porque necesitaba creer. Dentro de la casa, el clima aún era de compañerismo. Surgían pequeños desacuerdos, como en cualquier convivencia, pero no llevaban agresividad. Ella se esforzaba por mantener la armonía, cuidaba los detalles, anticipaba necesidades. No por sumisión consciente, sino porque había aprendido que el equilibrio dependía de eso. Cuanto menos conflicto, más seguridad. Lo que nadie decía en voz alta comenzaba, poco a poco, a ganar espacio en el pensamiento colectivo. La expectativa que antes era abstracta empezaba a volverse más concreta. El matrimonio no era solo sobre convivencia. Era sobre continuidad. Y esa continuidad necesitaba materializarse de alguna forma. Aún así, la exigencia permanecía implícita, lo que hacía todo más confuso. Ella interpretaba el silencio como paciencia. La ausencia de cuestionamientos directos parecía una señal de comprensión. Internamente, mantenía intacta la esperanza. Creía que estaba dentro del plazo aceptable, que nada estaba fuera de lugar. El futuro aún parecía abierto, lleno de posibilidades que no dependían solo de la prisa o la ansiedad. Las visitas de la familia se volvieron más frecuentes. Los comentarios, más específicos. Empezaron a aparecer preguntas disfrazadas de cuidado. Ella respondía con calma, intentando no mostrar incomodidad. Reforzaba para sí misma que eso formaba parte del proceso. Al fin y al cabo, todos parecían esperar lo mismo. Y esperar, en ese contexto, no era visto como algo negativo. El marido, en ese inicio, también parecía tranquilo. No había exigencias explícitas ni cambios bruscos de comportamiento. La convivencia seguía su curso normal. Sin embargo, había una expectativa no verbalizada que ambos cargaban, incluso sin discutirla. Era como si algo estuviera siendo guardado por todos, aunque nadie se atreviera a decir su nombre. El tiempo seguía pasando, y cada mes añadía un peso invisible a la rutina. Aún no era culpa, pero comenzaba a transformarse en una ansiedad difusa. Ella sentía, sin saber explicar, que algo estaba siendo observado. El matrimonio, que antes parecía un refugio, empezaba a revelarse como un espacio donde el desempeño sería evaluado con el paso de los años. Aún así, ella mantenía la esperanza. Creía que el amor, el esfuerzo y la paciencia serían suficientes. No imaginaba que, en aquel pueblo, la salvación prometida por el matrimonio venía acompañada de condiciones que nadie había explicitado. El contrato no estaba escrito, pero sus cláusulas comenzaban a hacerse evidentes. Lo que parecía estabilidad empezaba, discretamente, a transformarse en expectativa acumulada. Y la expectativa, cuando no se cumple, suele transformarse en exigencia. Pero eso aún no era totalmente visible. Era solo una sensación incómoda, un leve malestar que se insinuaba en los detalles del día a día. Sin darse cuenta, el matrimonio dejaba de ser solo un espacio de compañerismo y pasaba a ser un escenario donde el tiempo comenzaba a jugar en su contra. La promesa de salvación aún existía, pero ya cargaba grietas. Y sería justamente el paso de los meses lo que transformaría esa esperanza inicial en algo mucho más difícil de sostener.
Es en este punto donde la historia comienza a adquirir otro ritmo, porque cuando la espera deja de ser silenciosa y pasa a ser notada por todos, el tiempo deja de ser neutro y comienza a transformarse en acusación. Al principio, el tiempo aún parecía generoso. Los meses pasaban y se justificaban fácilmente como parte natural de la vida. Nadie demostraba una preocupación abierta, y eso creaba la ilusión de que todo estaba bajo control. Sin embargo, en aquel pueblo, el tiempo nunca fue solo una cuenta de días. Funcionaba como un marcador social, un recordatorio silencioso de lo que aún no había sucedido. Cada mes sin respuesta acumulaba un peso invisible. A medida que los años comenzaron a sumarse, la mirada de las personas cambió. Lo que antes era curiosidad pasó a cargar juicio. Las preguntas simples adquirieron un tono diferente, más insistente, menos amable. No era necesario acusar directamente. Bastaba con repetir la pregunta. El tiempo, que antes era aliado, comenzó a transformarse en prueba en su contra. Dentro de la casa, el silencio adquirió otro significado. Ya no era solo tranquilidad, sino una pausa cargada de expectativa. Pequeños comentarios surgían de forma indirecta, siempre con cuidado de no parecer ofensivos. Sin embargo, el mensaje era claro. Algo estaba demorando demasiado. Y, en ese contexto, la demora era sinónimo de falla. Su cuerpo pasó a ser observado como un reloj. Cada ciclo, cada cambio, cada ausencia era interpretada como señal de que algo estaba mal. No se hablaba de salud, de azar o de posibilidad. Se hablaba de responsabilidad. La ausencia de embarazo no era tratada como circunstancia, sino como culpa potencial. Las conversaciones en la iglesia, en el mercado y en las reuniones familiares comenzaron a incluir su nombre de forma sutil. Siempre acompañadas de suspiros, de consejos no solicitados o de historias de otras mujeres que habían logrado. Esas comparaciones, aparentemente inocentes, funcionaban como pequeñas sentencias. Cada ejemplo reforzaba la idea de que el problema estaba en ella. Con el paso del tiempo, el cuidado inicial dio lugar a una impaciencia disfrazada. El tono de las preguntas cambió, así como su frecuencia. Lo que antes se decía una vez al año pasó a surgir en cada encuentro. Y la repetición constante transformaba el tiempo en una especie de tribunal silencioso, donde el veredicto parecía acercarse lentamente. Ella comenzó a sentir el peso de ese juicio incluso antes de cualquier palabra directa. La incomodidad se instalaba en situaciones simples, como una visita inesperada o un comentario hecho en público. La sensación era la de estar siempre debiendo algo. Algo que no sabía cómo entregar. El tiempo dejaba de ser solo una medida y pasaba a ser una exigencia diaria. Dentro de sí, la ansiedad crecía de forma casi imperceptible. Lo que antes era confianza comenzó a dar lugar a la duda. No porque algo concreto hubiera cambiado, sino porque el entorno empezó a exigir respuestas. Y cuando el entorno exige algo que no se puede controlar, la mente comienza a buscar explicaciones internas. La rutina continuaba, pero ahora cargada de tensión. Cada día parecía una nueva oportunidad de fallar. El tiempo, en lugar de curar, profundizaba la sensación de inadecuación. El futuro, antes visto como abierto, comenzaba a estrecharse. Las posibilidades parecían disminuir a medida que los años avanzaban. El marido, incluso sin decir mucho, empezó a demostrar inquietud. Pequeños gestos, miradas más largas y silencios más frecuentes indicaban que la paciencia estaba siendo puesta a prueba. El tiempo no la acusaba solo a ella. Acusaba al matrimonio como un todo. Y eso hacía que todo fuera aún más pesado. El pueblo, a su vez, parecía acompañar esa cuenta invisible con atención. No había empatía, solo expectativa. La idea de que algo necesitaba suceder se difundía como un consenso silencioso. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. El tiempo estaba pasando, y eso, por sí solo, ya era visto como un problema. Ella intentó mantener la postura que siempre había aprendido. Continuó trabajando, cuidando de la casa y evitando conflictos. Creía que, al demostrar dedicación, podría compensar aquello que aún no había sucedido. Pero el tiempo no aceptaba compensaciones. Simplemente avanzaba, indiferente al esfuerzo humano. Poco a poco, el tiempo dejó de ser solo una medida cronológica y pasó a funcionar como acusación moral.
Cada aniversario sin novedades reforzaba la narrativa de que algo estaba mal. Y en aquel pueblo, cuando algo parecía estar mal durante demasiado tiempo, la responsabilidad debía ser atribuida a alguien. Sin darse cuenta, ella ya no solo estaba esperando. Estaba siendo observada. El tiempo se había convertido en un argumento silencioso contra su existencia en ese papel. Y cuando el tiempo se transforma en acusación, el siguiente paso casi siempre es la internalización de la culpa, abriendo espacio para un sufrimiento que comienza por dentro, incluso antes de manifestarse hacia afuera. Es en este punto donde la historia comienza a profundizarse, porque cuando la acusación deja de venir solo del entorno y empieza a resonar internamente, la persona comienza a pedir perdón por algo que nunca eligió. Cuando la acusación externa se repite durante el tiempo suficiente, comienza a encontrar espacio dentro de la propia mente. La culpa no llega de una sola vez. Se infiltra despacio, casi con educación. Primero como duda, luego como autocrítica, hasta convertirse en una sensación constante de inadecuación. Incluso sin que nadie dijera nada de forma directa, ella empezó a sentir que debía explicaciones. No sabía a quién, ni por qué, pero lo sentía. Los intentos de corregir aquello que no dependía solo de ella comenzaron a surgir como una obligación moral. Tés recomendados por las vecinas, promesas hechas en silencio, rezos repetidos con mayor insistencia. Cada sugerencia venía cargada de un mensaje implícito: aún había algo que no había hecho bien. Y si había algo por hacer, entonces la responsabilidad era suya. Empezó a observarse con una atención excesiva. Cada señal del cuerpo era interpretada como advertencia, cada cambio generaba expectativa. La mente trabajaba sin descanso, buscando una falla, una explicación, un motivo plausible para justificar la espera. Cuando no encontraba respuestas, encontraba culpa. Al fin y al cabo, en el pueblo, el azar no era una opción aceptable. Lo más cruel de ese proceso era la forma en que la culpa se disfrazaba de esperanza. Cada nuevo intento venía acompañado de la idea de que, si hacía todo correctamente, finalmente sería aceptada. La lógica era simple y devastadora: si algo no ocurría, era porque aún no había hecho lo suficiente. Y así, se esforzaba más, se exigía más y se anulaba un poco más cada día. La dedicación al trabajo doméstico aumentó. Empezó a despertarse más temprano, a dormir más tarde y a asumir tareas que no le correspondían. No porque alguien lo exigiera directamente, sino porque sentía la necesidad de compensar. Como si pudiera equilibrar una balanza invisible entre esfuerzo y valor. Cuanto más se entregaba, más creía que merecía seguir allí. Las disculpas comenzaron a surgir sin un motivo claro. Pedía perdón por cosas pequeñas, por retrasos mínimos, por situaciones que no controlaba. Ese pedir perdón constante no era debilidad, sino el reflejo de un entorno que le enseñó a justificarse por su propia existencia. Poco a poco, empezó a creer que ocupaba demasiado espacio. Internamente, la culpa pasó a moldear su identidad. Ya no se veía solo como alguien esperando que algo ocurriera. Se veía como alguien en falta. Esa percepción silenciosa afectaba su postura, su tono de voz, su forma de moverse. La vergüenza no era declarada, pero estaba presente en cada gesto contenido. Las noches se volvieron más largas. El pensamiento insistente no permitía un descanso completo. Preguntas sin respuestas se repetían en ciclos interminables. El cuerpo se cansaba, pero la mente seguía alerta. La culpa no duerme. Vigila, exige y compara, incluso cuando nadie está mirando. Lo más doloroso es que nadie a su alrededor parecía percibir ese proceso interno. Para el pueblo, ella seguía siendo solo alguien que esperaba. Pero, por dentro, se estaba deshaciendo lentamente. La exigencia externa había cumplido su papel y ahora se reproducía sola, sin necesitar estímulo constante. Comenzó a medir su valor por algo que no podía controlar. Y cuando eso sucede, la autoestima se vuelve frágil. Cualquier comentario, por pequeño que fuera, adquiría un peso excesivo. Cualquier comparación parecía una confirmación de falla. La culpa ya no necesitaba acusadores. Ella misma había asumido ese papel. Aún así, seguía intentándolo.
No por esperanza genuina, sino por miedo. Miedo a confirmar aquello que empezaba a creer sobre sí misma. Miedo a perder el poco lugar que aún ocupaba. El esfuerzo dejaba de ser elección y pasaba a ser supervivencia. Este tipo de culpa no grita. Se manifiesta en el silencio, en el exceso de responsabilidad, en el cansancio constante. Y cuanto más silenciosa es, más profunda se vuelve. Porque no encuentra resistencia. Simplemente se instala. Es en este punto donde la historia comienza a oscurecerse aún más, porque cuando la culpa echa raíces por dentro, no se queda sola. Empieza a alterar la forma en que los otros se comportan, especialmente aquellos que también sienten que algo les fue quitado, abriendo espacio para un cambio doloroso en la dinámica del matrimonio. El cambio en el marido no ocurrió de forma abrupta. No hubo explosiones ni acusaciones directas al inicio. Fue algo gradual, casi imperceptible, como una temperatura que desciende poco a poco hasta que el frío se vuelve imposible de ignorar. El silencio, que antes era confortable, empezó a adquirir peso. Las conversaciones disminuyeron, las miradas se volvieron más distantes y su presencia comenzó a ocupar menos espacio emocional dentro de la casa. La frustración que él cargaba no encontraba palabras claras para expresarse. En el pueblo, los hombres no aprendían a nombrar sentimientos, solo a demostrarlos a través de actitudes. El orgullo herido no se discutía, se proyectaba. Y, poco a poco, esa proyección empezó a recaer sobre ella. No como culpa explícita, sino como un distanciamiento calculado. Los pequeños gestos cambiaron primero. La paciencia disminuyó. La tolerancia a errores simples desapareció. Lo que antes se ignoraba pasó a incomodar. El tono de voz se volvió más seco, las respuestas más cortas. No había gritos, pero había desprecio contenido. Y el desprecio silencioso suele herir más que las palabras duras. Él empezó a evitar la casa siempre que podía. Llegaba más tarde, salía más temprano, encontraba excusas para quedarse fuera. La ausencia física reflejaba una ausencia emocional aún mayor. Cuando estaba presente, parecía distante, como si estuviera allí solo por obligación. La colaboración inicial cedía lugar a una convivencia fría y funcional. Su mirada también cambió. Ya no era de compañerismo, sino de evaluación. Como si estuviera comparando constantemente lo que tenía con lo que esperaba tener. Esa comparación no necesitaba ser verbalizada para sentirse. Ella la percibía en los detalles, en los silencios prolongados, en la forma en que él desviaba el rostro. La frustración masculina, en ese contexto, no se dirigía al sistema que creaba expectativas irreales. Se dirigía a la persona más cercana. Él no se veía como parte de un problema colectivo, sino como alguien perjudicado por una situación específica. Y en ese razonamiento distorsionado, ella pasaba a representar la causa de una vergüenza que él no sabía elaborar. Con el tiempo, la frialdad dio lugar a pequeñas humillaciones disfrazadas. Comentarios irónicos, comparaciones indirectas, frases dichas como broma. Todo siempre acompañado de una negación rápida, como si no fuera serio. Pero lo era. Cada palabra llevaba un mensaje claro, algo estaba mal, y ese algo tenía nombre y rostro. Ella, ya fragilizada por la culpa interna, absorbía todo en silencio. Intentaba no reaccionar, creyendo que cualquier confrontación podría empeorar la situación. La estrategia era aguantar. Tal vez, si fuera lo suficientemente paciente, todo volvería a la normalidad. Ese pensamiento la mantenía atrapada en una esperanza que ya no se sostenía en la realidad. El respeto, que antes existía de forma natural, comenzó a disolverse. No hubo una ruptura declarada, solo una erosión constante. Él hablaba menos, o hablaba con desdén. La escucha desapareció. Las decisiones comenzaron a tomarse sin consulta. Ella dejaba de ser compañera y pasaba a ser una presencia tolerada. El orgullo herido de él se transformaba en un control sutil. No necesitaba ordenar. Bastaba con dejar claro el desagrado. Y ella, condicionada a evitar conflictos, se ajustaba. Se reducía aún más, ocupaba menos espacio, intentaba no molestar. La dinámica se volvía cada vez más desigual, incluso sin violencia explícita. La casa, que antes representaba seguridad, pasó a ser un espacio de tensión constante.
cada interacción cargaba la posibilidad de incomodidad. El silencio dejaba de ser neutro y se volvía amenazante. Ella nunca sabía cuándo una palabra sería usada contra ella, o cuándo un gesto sería interpretado como falla. Lo más doloroso es que ese cambio no venía acompañado de una salida clara. Él no se iba. Permanecía allí, pero emocionalmente ausente. Esa presencia vacía reforzaba la sensación de inadecuación. Si él se quedaba, quizá aún había esperanza. Si se iba, el dolor sería claro. Pero la espera indefinida era más cruel. En ese punto, el matrimonio dejaba de ser refugio y se transformaba en una prueba diaria de insuficiencia. La frialdad de él legitimaba, a los ojos del pueblo, la idea de que algo estaba mal. Al fin y al cabo, si hasta el marido había cambiado, era porque había un motivo. Y así, su comportamiento reforzaba el juicio colectivo. Ese cambio silencioso no afectaba solo la relación entre los dos. Empezaba a resonar fuera de la casa, alimentando comentarios, susurros y conclusiones apresuradas. Porque, en aquel pueblo, nada permanecía privado por mucho tiempo. Y cuando el pueblo empieza a elegir bandos, la soledad deja de ser solo emocional y pasa a ser social. Es justamente a partir de esta transformación en el matrimonio que el juicio deja de ser solo una sensación difusa y empieza a ganar fuerza colectiva, preparando el terreno para el momento en que todo el pueblo decide observar, comentar y, finalmente, posicionarse. Cuando el cambio dentro de la casa se volvió visible, el pueblo no tardó en reaccionar. Nada allí permanecía restringido al ámbito privado por mucho tiempo. Miradas atentas percibían silencios prolongados, gestos fríos y ausencias frecuentes. Y, en ese lugar, cualquier alteración en la rutina de una pareja era tratada como señal de problema. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo de ella y pasó a ser comentada por todos. Los susurros comenzaron a circular con mayor intensidad. Siempre en voz baja, siempre acompañados de expresiones piadosas. Nadie hablaba directamente con ella, pero todos hablaban sobre ella. La iglesia, que debería ser un espacio de acogida, se convertía en uno de los principales puntos de observación. Miradas cruzadas durante las oraciones, murmullos después de la misa y comentarios disfrazados de preocupación reforzaban la sensación de aislamiento. En el mercado, las risas surgían de forma inesperada. No eran carcajadas abiertas, sino risitas contenidas, intercambiadas entre personas que se sentían protegidas por el grupo. Cada risita cargaba una confirmación silenciosa de que el pueblo había llegado a un consenso. No era necesario decir nada explícitamente. El acuerdo estaba sellado en los gestos y en las miradas. Nadie se ponía de su lado. No por maldad declarada, sino por conveniencia. Defender a alguien visto como un problema significaba exponerse al mismo juicio. Y el miedo a ser el próximo objetivo mantenía a todos en silencio. El pueblo elegía un bando no porque creyera plenamente en él, sino porque era más seguro estar junto al colectivo que cuestionarlo. Lo más cruel era la forma en que ese juicio se disfrazaba de neutralidad. Las personas decían no entrometerse, pero seguían observando. Afirmaban no saber nada, pero repetían todo. Esa postura permitía que la crueldad existiera sin culpables directos. Al fin y al cabo, nadie estaba haciendo nada, solo comentando. El silencio colectivo funcionaba como sentencia. No había confrontación, no había defensa. Ella simplemente dejaba de ser considerada digna de empatía. La ausencia de apoyo pesaba más que cualquier ofensa directa. Porque, cuando nadie se posiciona, el mensaje es claro: estás sola. Con el tiempo, ella empezó a evitar los espacios públicos. No por una elección consciente, sino por autoprotección. Cada salida exigía un esfuerzo emocional. Cada encuentro traía la posibilidad de incomodidad. El pueblo, que antes era solo el lugar donde vivía, se convertía en un entorno hostil, incluso sin violencia explícita. Las conversaciones sobre ella adquirían matices de justificación moral. Decían que era triste, pero necesario. Que la vida era así. Que no todos tenían el mismo destino. Esas frases, aparentemente resignadas, servían para aliviar la conciencia de quienes observaban sin actuar. Al fin y al cabo, si era el destino, nadie necesitaba responsabilizarse. La exclusión no ocurría de forma declarada. Ella seguía allí,
físicamente presente, pero emocionalmente borrada. Las personas no la confrontaban, simplemente la ignoraban. Y ser ignorada, en ese contexto, era una forma de castigo social extremadamente eficaz. La invisibilidad pasaba a ser su compañía constante. El comportamiento del marido reforzaba ese movimiento. Su frialdad funcionaba como validación pública del juicio. Si hasta él parecía distante, entonces el pueblo se sentía autorizado a asumir que algo estaba mal. La responsabilidad se desplazaba hacia ella, y eso cerraba cualquier posibilidad de cuestionamiento colectivo. La iglesia, el mercado y las reuniones familiares se transformaron en escenarios de observación silenciosa. Cada gesto de ella era analizado, interpretado y comentado. No había espacio para el error, porque cualquier falla confirmaría la narrativa ya construida. El pueblo no buscaba entender. Buscaba confirmar lo que ya había decidido. En este tipo de ambiente, el dolor deja de ser individual y se vuelve estructural. No es solo alguien sufriendo, es todo un sistema operando para mantener intactas sus creencias. Y cuando un sistema necesita protegerse, elige un chivo expiatorio. Ella había sido elegida. El aislamiento se profundizaba no solo por la ausencia de apoyo, sino por la sensación de que no había salida posible. No existía a dónde ir, ni a quién recurrir. El pueblo, que antes representaba pertenencia, ahora funcionaba como un tribunal permanente. Y la sentencia parecía cada vez más cerca de ser ejecutada. Es en este punto donde la historia comienza a avanzar hacia una decisión práctica, porque cuando el juicio colectivo se consolida, deja de ser solo simbólico y empieza a influir en elecciones concretas, preparando el terreno para algo que nadie se atrevería a llamar por su verdadero nombre. Cuando el juicio del pueblo ya estaba consolidado, la familia empezó a sentir el peso de mantener a alguien que ahora era vista como un problema. No hubo reuniones formales ni discusiones abiertas. La decisión comenzó a formarse en conversaciones interrumpidas, en cuentas rehechas, en miradas intercambiadas durante el silencio. Todo fue tratado como una cuestión práctica, no emocional. Al fin y al cabo, en ese contexto, los sentimientos rara vez tenían prioridad sobre la supervivencia. La palabra inútil nunca fue dicha en voz alta, pero estaba presente en cada cálculo. Una boca más que alimentar. Un nombre que ya no aportaba honra. Una presencia que empezaba a generar incomodidad social. La lógica era fría, pero parecía coherente para quienes ya habían normalizado ese sistema. Mantener a alguien que no cumplía el papel esperado pasó a ser visto como desperdicio. La familia se convenció de que no había una alternativa mejor. No se trataba, según ellos, de crueldad, sino de necesidad. Deudas acumuladas, recursos limitados y presión social formaban un escenario en el que la compasión parecía un lujo. La decisión fue tomando forma como algo inevitable, casi técnico. Como si solo estuvieran reorganizando la propia vida. Lo más perverso de ese proceso fue la manera en que la responsabilidad se diluía. Nadie se colocaba como autor de la elección. La culpa se atribuía a las circunstancias, al pueblo, al destino. Cada uno asumía una pequeña parte, lo suficiente para justificar su propia conciencia. Y así, una decisión profundamente violenta era tratada como un simple ajuste. Ella percibió el cambio incluso antes de cualquier explicación. El clima dentro de la casa se volvió distinto. Las conversaciones cesaban cuando ella entraba en la habitación. Las preguntas disminuyeron. El cuidado desapareció. Cuando alguien evita mirar a los ojos, generalmente ya ha tomado una decisión que no quiere explicar. El silencio se convirtió en advertencia. La propuesta surgió de forma indirecta, casi casual. No fue llamada venta. Usaron otras palabras. Dijeron que era una oportunidad, una ayuda, una solución temporal. El lenguaje suavizaba lo que estaba ocurriendo. Al fin y al cabo, dar nombre real a las cosas exigiría admitir la violencia del acto. Y nadie allí estaba dispuesto a hacerlo. La familia se aferró a la idea de que, en otro lugar, ella al menos tendría utilidad. Esa justificación ayudaba a aliviar la culpa. Mejor servir en otra casa que seguir siendo una carga allí. La lógica era cruel, pero parecía razonable dentro de ese sistema distorsionado. El valor de alguien seguía midiéndose por la función que podía desempeñar. Ella no protestó.
No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había aprendido que disentir no cambiaba el resultado. Su cuerpo estaba presente, pero la decisión ya había sido tomada sin su participación. No se pidió consentimiento, porque nunca fue considerado necesario. La elección no era suya. La ausencia de resistencia fue interpretada como aceptación. Nadie se preguntó si era miedo, agotamiento o simplemente falta de opciones. Su silencio facilitaba el proceso. Lo hacía todo más rápido, más limpio, más fácil de justificar. Cuando alguien no reacciona, los demás se sienten autorizados a seguir adelante. La familia actuó como si estuviera resolviendo un problema logístico. Ajustaron fechas, hablaron con intermediarios, organizaron detalles. Todo hecho sin grandes demostraciones emocionales. El desapego era tratado como madurez. Llorar demasiado podría generar dudas. Y las dudas eran inconvenientes. Lo más doloroso es que, para ellos, la decisión no significaba una ruptura. Seguían viéndose como personas correctas, haciendo lo mejor posible dentro de las circunstancias. La responsabilidad moral era empujada hacia afuera. El sistema seguía intacto. La conciencia, anestesiada. Ella pasó a existir en ese espacio solo como alguien de paso. Ya no era considerada parte de la familia. Se había convertido en algo que había que resolver. Y cuando alguien es reducido a un problema, cualquier solución parece aceptable. Incluso aquella que le quita dignidad, identidad y elección. La decisión práctica no fue anunciada con solemnidad. Simplemente ocurrió. Como tantas otras injusticias en ese pueblo, fue ejecutada sin escándalo, sin testigos formales, sin necesidad de explicación pública. Todo parecía demasiado tranquilo para algo tan definitivo. Y es justamente esa calma la que hace que el momento siguiente sea aún más duro, porque cuando una decisión así se toma sin lágrimas, el paso siguiente suele ocurrir de la misma forma, sin despedidas adecuadas, sin espacio para retroceder, preparando el camino para una entrega que cambiaría todo a partir de allí. La negociación ocurrió sin alboroto, como si fuera apenas un acuerdo más común de aquel pueblo. No hubo discusiones acaloradas ni escenas dramáticas. Todo se condujo en voz baja, casi respetuosa, como si el silencio fuera una forma de mantener las apariencias. Cuando decisiones de ese tipo se tratan como normales, la ausencia de emoción pasa a verse como señal de madurez, no de crueldad. El padre evitaba mirarla. Hablaba mirando al suelo, a la pared, a cualquier lugar que no fuera su rostro. No por una vergüenza declarada, sino porque mirarla a los ojos exigiría reconocer que aquella negociación involucraba a una persona, no solo una solución práctica. Desviar la mirada facilitaba convertir el acto en algo impersonal. La madre lloraba en silencio. No era un llanto escandaloso ni una disculpa explícita. Era un llanto contenido, casi imperceptible, como si incluso el dolor tuviera que obedecer las reglas de aquel ambiente. Las lágrimas no interrumpían el proceso. Solo acompañaban, como un ruido de fondo que nadie se sentía obligado a atender. Ella entendía todo sin que nadie explicara nada. No fue necesario usar palabras duras. El cuerpo comprende antes que la mente. El clima de la conversación, las pausas prolongadas y los gestos tensos dejaban claro que su vida estaba siendo reorganizada sin su participación. No había espacio para preguntas, porque la respuesta ya estaba dada. El lenguaje utilizado en la negociación evitaba términos directos. Se hablaba de ayuda, de oportunidad, de intercambio justo. Todo cuidadosamente elegido para suavizar el impacto real de lo que estaba ocurriendo. Nombrar correctamente las cosas implicaría admitir que estaban renunciando a ella. Y renunciar a alguien exige una responsabilidad emocional que nadie allí quería asumir. Ella no fue llevada por la fuerza. Y eso, paradójicamente, hacía que todo fuera aún más pesado. La ausencia de violencia explícita hacía parecer que había consentimiento. Pero lo que existía, en realidad, era resignación. Cuando no hay alternativa, el silencio no es elección. Es supervivencia. El acuerdo se cerró rápidamente. Cuanto menos tiempo se dedicara, mejor. Prolongar el momento podría generar dudas, arrepentimientos o cuestionamientos. La prisa funcionaba como estrategia para evitar la reflexión. Decidir rápido significaba sentir menos.
Y sentir menos era el objetivo. Nadie preguntó cómo se sentía. No porque no importara, sino porque la respuesta podría estorbar. Las emociones, en ese contexto, se veían como obstáculos para la solución práctica. El foco estaba en el alivio que esa decisión traería a todos los demás. Ella era solo el medio para ese alivio. Cuando todo terminó, no hubo abrazo. No hubo palabra de consuelo. Solo la sensación de que algo había sido cerrado. La casa parecía la misma, pero ya no lo era. El espacio que ella ocupaba empezaba a borrarse, como si su presencia ya estuviera siendo retirada incluso antes de la partida. Ella permaneció allí por algunos días, pero ya no pertenecía a ese lugar. Era tratada con una distancia educada, casi formal. Como alguien que está de paso. Ese cambio en el comportamiento confirmaba lo que ya había sido decidido. La negociación no era solo financiera o práctica. Era simbólica. El silencio se volvió absoluto. Nadie mencionaba el asunto, como si eso pudiera volverlo menos real. La negación colectiva ayudaba a aliviar la conciencia. Si no se hablaba, no hacía falta explicarse. Y así, todos seguían con sus rutinas, mientras ella se preparaba para dejar atrás todo lo que conocía. La ausencia de lágrimas abiertas no significaba ausencia de dolor. Significaba solo que el dolor no tenía espacio para manifestarse. Cuando una persona aprende desde temprano a callar, incluso el sufrimiento encuentra límites estrechos para existir. La negociación, concluida sin escándalo, sellaba más que un acuerdo. Sellaba una ruptura definitiva. Y cuando algo así ocurre en silencio, el impacto suele aparecer más tarde, durante la travesía, cuando ya no hay nadie cerca para fingir normalidad. Y es justamente en ese momento cuando la historia avanza fuera de aquel espacio conocido, porque después de ser entregada sin resistencia aparente, solo queda seguir el camino, iniciando una travesía que marcaría el fin de una vida y el comienzo de otra completamente desconocida. La travesía comenzó temprano, antes de que el pueblo despertara por completo. El camión viejo aguardaba en el camino de tierra, con el motor ya encendido, como si tuviera prisa por llevarse todo lo que aún pudiera dudar. No hubo anuncio formal de la partida. Cuanta menos gente viera, mejor. Las despedidas públicas levantarían preguntas, y las preguntas nunca fueron bienvenidas allí. Ella subió a la carrocería con pocas pertenencias. Nada que delatara una vida entera. Solo lo esencial para seguir existiendo en otro lugar. El peso real no estaba en las manos, sino en el pecho. Cada objeto dejado atrás cargaba un recuerdo que ya no tendría utilidad. El pasado comenzaba a ser tratado como exceso. El camino de tierra se extendía al frente como una línea sin retorno. Cada sacudida parecía confirmar que algo había sido cerrado. El pueblo se hacía más pequeño a cada metro recorrido, no solo físicamente, sino simbólicamente. Aquello que antes ocupaba todo su mundo empezaba a reducirse a polvo en el retrovisor. No hubo abrazo de despedida. No por falta de sentimiento, sino porque el gesto exigiría reconocer la pérdida. Y reconocer la pérdida exigiría asumir responsabilidad. El silencio fue la forma encontrada para evitar ambas cosas. La ausencia de contacto físico dejaba claro que ese vínculo ya había sido roto incluso antes de que el viaje comenzara. Durante el trayecto, el cuerpo reaccionaba antes que la mente. Una opresión constante en el estómago, una respiración corta, un cansancio que no provenía del esfuerzo físico. La travesía no era solo geográfica. Era interna. Algo dentro de ella estaba siendo dejado atrás, aunque aún no supiera nombrar qué. El paisaje cambiaba lentamente, pero la sensación de desplazamiento era inmediata. Árboles, cercas y casas desconocidas pasaban como señales de que ya no pertenecía a ningún lugar. No iba a casa. Estaba siendo llevada a un destino decidido por otros. Esa conciencia hacía que el silencio fuera aún más pesado. El tiempo parecía suspendido en ese recorrido. No había pasado que pudiera recuperarse ni futuro que pudiera imaginarse con claridad. Existía solo el ahora, marcado por el sonido del motor y el vaivén del camino. La mente intentaba protegerse, evitando pensar demasiado. Pensar podía doler más que resistir. La ausencia de palabras volvía todo definitivo. Nadie explicaba lo que vendría después.
No había instrucciones detalladas ni garantías. La falta de información reforzaba la sensación de muerte simbólica. La vida que ella conocía había terminado, pero la siguiente aún no había comenzado. Existía en el intervalo. En cierto punto del camino, se dio cuenta de que no lloraba. No por fortaleza, sino por agotamiento. Las lágrimas se habían gastado antes, en silencio, a lo largo de los años. La travesía no traía choque, sino confirmación. Todo lo que había venido ocurriendo encontraba allí su desenlace lógico. El camión avanzaba sin dudar, como si conociera el camino mejor que ella. Esa certeza mecánica contrastaba con la confusión interna. La falta de control sobre el propio destino se volvía explícita. Estar allí no era una elección. Era consecuencia. A cada kilómetro, la identidad antigua se deshacía un poco más. Ya no era hija, ya no era esposa, ya no era parte de aquel pueblo. Las etiquetas caían una a una, no para liberarla, sino porque habían dejado de ser útiles. Se convertía en algo indefinido, aguardando una nueva función. La travesía también llevaba miedo. No el miedo a lo desconocido en sí, sino a lo que podría exigir. Después de años siendo medida, juzgada y descartada, era difícil creer que algo diferente pudiera existir del otro lado. La expectativa era de repetición, no de cambio. Aún así, había una pequeña suspensión en el aire, casi imperceptible. No era una esperanza declarada, sino una posibilidad abstracta. Cuando todo es retirado, incluso lo mínimo adquiere peso. Y ese camino, por más duro que fuera, aún llevaba hacia adelante, no hacia atrás. Cuando el camión finalmente desaceleró, ella sintió que algo había terminado de forma definitiva. La travesía había cumplido su papel. La muerte simbólica estaba completa. Lo que vendría a continuación no sería una continuación, sino un comienzo forzado. Y es justamente en ese punto donde la historia cambia de escenario, porque al llegar al nuevo destino, la expectativa de humillación se encontraría con algo que ella no estaba preparada para reconocer. La llegada a la nueva casa no trajo el choque que ella esperaba. No era un lugar lujoso, pero tampoco transmitía miseria. Era simple, ordenada, silenciosa. Había allí una extraña sensación de normalidad, casi desconcertante. Después de todo lo que había vivido, la ausencia de extremos parecía sospechosa. El portón se abrió sin prisa, sin gritos, sin órdenes ásperas. Solo un gesto simple indicando que podía entrar. La pareja que la recibió no mostraba urgencia en evaluarla. Eran mayores, con el cuerpo ya marcado por el tiempo y la mirada cansada de quien ha vivido mucho sin alboroto. No había niños pequeños corriendo ni la tensión típica de casas llenas. El ambiente parecía funcionar a otro ritmo, más lento, más previsible. Eso la dejó en alerta. Cuando la violencia es constante, la calma parece una trampa. Entró preparada para obedecer. No por una elección consciente, sino por condicionamiento. El cuerpo ya sabía cómo comportarse en ambientes donde el valor provenía de la sumisión. Los hombros se encorvaron levemente, la mirada buscó el suelo, la postura se ajustó para no incomodar. Esa era la forma que había aprendido para sobrevivir. Esperaba órdenes, reproches, reglas rígidas desde el inicio. Pero nada de eso ocurrió. Nadie le ordenó arrodillarse, nadie la examinó como mercancía. La pareja explicó la rutina de manera objetiva, sin tono de amenaza. Le mostraron dónde dormiría, dónde guardaría sus cosas, qué se esperaba de ella en el día a día. Todo fue dicho de forma directa, casi impersonal, pero sin hostilidad. Esa neutralidad la confundió más que cualquier agresión explícita. El cuarto era simple, pero limpio. Una cama arreglada, una ventana pequeña, espacio suficiente para existir sin apretarse. Aquello parecía excesivo para alguien que había sido entregada como solución práctica. El cuidado mínimo, en ese contexto, ya sonaba como algo extraordinario. Entró al cuarto con cautela, como si no estuviera segura de que realmente podía ocupar ese espacio. La mesa de la cena estaba puesta de manera común. No había una separación clara entre quién servía y quién comía. Ella dudó antes de sentarse, esperando permiso. El gesto fue notado, y alguien simplemente señaló la silla, sin impaciencia. Pequeñas actitudes, aparentemente insignificantes,
empezaban a desmontar expectativas antiguas. Y eso generaba más incomodidad que alivio. El silencio de esa casa era diferente. No era el silencio cargado de juicio ni el silencio punitivo que ella conocía. Era solo ausencia de ruido excesivo. Aún así, su cuerpo permanecía en alerta. Cuando alguien pasa demasiado tiempo recibiendo golpes, el silencio siempre parece anunciar algo malo. La tranquilidad no era reconocida de inmediato como seguridad. Durmió poco esa primera noche. No por ruido, sino por vigilancia interna. Cada sonido la hacía despertar, esperando un reproche. El cuerpo no había entendido que estaba en otro lugar. La mente aún operaba con las reglas antiguas. Descansar parecía peligroso. Estar relajada parecía un error. En los días siguientes, no ocurrió nada excepcional. Y eso, por sí solo, era extraordinario. La rutina fue presentada sin rigidez excesiva. Había trabajo, sí, pero no había humillación incorporada en él. Las tareas tenían comienzo, medio y fin. No se usaban como forma de castigo. Ese detalle simple comenzó a generar una fisura silenciosa en las creencias que ella cargaba. Ella esperaba el momento en que todo cambiaría, en que el verdadero rostro de esa casa sería revelado. Pero los días pasaban y nada sucedía. La ausencia de violencia no venía acompañada de exigencia emocional. Nadie parecía interesado en recordarle constantemente el lugar que ocupaba. Eso la dejaba confundida, casi incómoda. Era difícil confiar en algo que no seguía el patrón conocido. La expectativa de humillación la acompañaba en cada movimiento. Se preparaba para equivocarse, para ser corregida, para ser disminuida. Pero los errores, cuando ocurrían, eran tratados como parte del proceso, no como falla moral. Ese tipo de respuesta era demasiado nuevo para ser asimilado rápidamente. Poco a poco, percibió que esa casa no le exigía una postura de sumisión extrema. Exigía solo presencia y responsabilidad. Eso parecía simple, pero para alguien acostumbrada a vivir bajo amenaza simbólica constante, era un territorio completamente desconocido. Esa llegada, que debería marcar apenas un cambio de dirección, empezaba a representar algo más profundo. No era aún transformación ni salvación. Era solo la suspensión temporal de la violencia. Pero, a veces, es justamente en esa suspensión donde algo empieza a reorganizarse por dentro, preparando el terreno para un extrañamiento que llegaría poco después. En los primeros días, lo que más la incomodaba no era el trabajo, ni la rutina, ni el lugar. Era la ausencia de agresión. Nadie gritaba. Nadie humillaba. Nadie la colocaba en una posición de vergüenza pública. Ese vacío de violencia creaba una incomodidad difícil de explicar. Cuando alguien pasa demasiado tiempo viviendo bajo amenaza, la tranquilidad siempre parece provisional. Se mantenía en un estado de alerta constante. El cuerpo anticipaba castigos que nunca llegaban. Cada silencio era interpretado como advertencia, cada gesto neutro parecía esconder una intención oculta. La mente, acostumbrada a sobrevivir, no lograba relajarse. El extrañamiento no venía del miedo al trabajo, sino de la ruptura brusca de un patrón que había moldeado toda su vida. La forma en que era tratada contrariaba todo lo que había aprendido sobre su propio valor. No había órdenes innecesarias ni exigencias fuera de lugar. Las instrucciones eran claras, directas, sin carga emocional. Eso desmontaba la lógica interna que asociaba trabajo con humillación. Era difícil aceptar que alguien pudiera pedir algo sin disminuir. Se sentía fuera de lugar incluso cuando nada malo ocurría. Sentarse a la mesa sin ser separada parecía un error. Dormir sin interrupciones parecía descuido. Descansar parecía falta. El extrañamiento venía de la sensación de estar haciendo algo prohibido, incluso cuando nadie lo decía. La culpa aprendida no desaparece de un día para otro. Había momentos en que casi provocaba conflictos sin darse cuenta. Un retraso mínimo, un pequeño error, una tarea rehecha con prisa. No porque quisiera ser castigada, sino porque el cuerpo buscaba lo conocido. Cuando el dolor es constante durante años, su ausencia crea vacío. Y el vacío asusta. La pareja mayor observaba ese comportamiento con curiosidad silenciosa. No lo interpretaban como falta de respeto,
sino como inseguridad. Aún así, no hacían preguntas invasivas. Respetaban su tiempo. Esa postura, una vez más, rompía expectativas. El respeto parecía ser la regla allí, no la excepción. El extrañamiento también se manifestaba en el lenguaje. Nadie levantaba la voz para imponerse. Las conversaciones ocurrían en un tono calmo, casi demasiado cotidiano. Eso hacía difícil distinguir momentos de autoridad y momentos de convivencia. La jerarquía existía, pero no venía acompañada de miedo. Y eso confundía profundamente a alguien que había aprendido a obedecer por terror. Por la noche, el silencio de esa casa era más perturbador que cualquier ruido del pasado. No había discusiones, ni pasos apresurados, ni puertas golpeando. Solo el sonido distante de la rutina. Ese tipo de silencio no anunciaba peligro, pero tampoco ofrecía garantías. El cuerpo permanecía en vigilia. Comenzó a notar que siempre pedía permiso, incluso para cosas simples. Agua, descanso, pequeñas pausas. Muchas veces, el pedido era recibido con extrañeza. No porque fuera molesto, sino porque no parecía necesario. Ese contraste evidenciaba cuánto había sido condicionada a minimizarse. El extrañamiento no generaba alivio inmediato. Por el contrario, aumentaba la ansiedad. La mente insistía en buscar el momento del giro, el instante en que todo aquello se revelaría como engaño. Era difícil creer que ese trato fuera genuino. El miedo a la decepción mantenía la distancia emocional. Poco a poco, sin embargo, la repetición del respeto comenzaba a debilitar la expectativa de agresión. No lo suficiente como para generar plena confianza, pero sí lo bastante como para crear duda. Y la duda, en este caso, no era negativa. Era la primera señal de que las certezas antiguas tal vez no fueran absolutas. Ese proceso era lento y silencioso. No había grandes revelaciones ni discursos transformadores. Solo días comunes que no se convertían en pesadillas. Para quien había aprendido a sobrevivir bajo presión constante, la normalidad parecía revolucionaria. El extrañamiento no era señal de ingratitud. Era reflejo de una vida entera siendo tratada como error. Aceptar algo diferente exigía más esfuerzo que soportar lo conocido. El cuerpo necesitaba reaprender a existir sin esperar castigo. Y es en ese punto donde el extrañamiento comienza a transformarse en percepción, porque cuando la violencia deja de repetirse, incluso lentamente, surge espacio para reconocer que el trabajo puede existir sin esclavitud, abriendo camino a una nueva comprensión de la dignidad. El trabajo en esa casa existía, pero no ocupaba el lugar que ella conocía tan bien. No era un instrumento de castigo ni una prueba diaria de sumisión. Había tareas claras, horarios definidos y límites que eran respetados. Cocinar, cuidar el jardín, ayudar con pequeñas cuentas formaba parte de la rutina, pero nada venía acompañado de humillación. El trabajo dejaba de ser castigo y pasaba a ser simplemente responsabilidad. Le resultó extraño recibir un pago. No era alto ni tan simbólico como para parecer caridad. Era simple, directo, digno. La idea de recibir algo a cambio de su propio esfuerzo desorganizaba creencias antiguas. Durante mucho tiempo había aprendido que trabajar era una obligación natural, no algo que generara reconocimiento. Allí, el esfuerzo tenía un valor medible, aunque modesto. El cuarto seguía siendo respetado como espacio personal. Nadie entraba sin avisar. Nadie tocaba sus cosas. Ese detalle, tan básico, tenía un impacto profundo. Tener un lugar donde podía cerrar la puerta y existir sin vigilancia constante era algo demasiado nuevo para ser asimilado rápidamente. La privacidad, en ese contexto, parecía casi un privilegio. Las comidas se realizaban en la mesa, junto con los demás. No había una separación implícita entre quién servía y quién era servido. Ese gesto simple desmontaba jerarquías silenciosas que ella había naturalizado durante años. Comer juntos significaba un mínimo de pertenencia. No era afecto declarado, pero sí un reconocimiento de humanidad. Ella seguía trabajando con una dedicación excesiva, como si todavía necesitara demostrar algo. El cuerpo no sabía dosificar el esfuerzo. Estaba acostumbrado a compensar, a anticipar exigencias, a excederse. Incluso cuando no se le exigía, hacía más. No por imposición,
sino por miedo a perder ese espacio recién conquistado. La pareja no explotaba esa disposición. Cuando percibían cansancio, sugerían una pausa. Cuando algo estaba fuera de lo acordado, lo ajustaban. Esa postura reforzaba la diferencia entre explotación y trabajo. La explotación exige silencio. El trabajo exige acuerdo. Y allí, por primera vez, había acuerdo. Ella comenzó a darse cuenta de que no era observada como mercancía. Nadie la medía por cuánto producía más allá de lo esperado. El error no venía acompañado de castigo moral. Cuando algo salía mal, se corregía y se seguía adelante. No había necesidad de humillación para mantener el orden. El salario sencillo traía algo que ella no conocía bien, una autonomía mínima. Poder guardar algo de dinero, decidir pequeños gastos, sentir que no dependía enteramente de la buena voluntad ajena creaba una extraña sensación de control. No era libertad plena, pero era un comienzo silencioso. La dignidad no llegaba como discurso, sino como práctica diaria. Estaba en los detalles. En el respeto a los horarios, en el tono de voz, en el reconocimiento del esfuerzo. No había elogios exagerados, pero tampoco desprecio. Esa neutralidad respetuosa era algo totalmente nuevo en su experiencia. Tardó en confiar. La mente aún buscaba señales de que todo aquello era temporal. Pero los días pasaban y el patrón se mantenía. El respeto no disminuía ni aumentaba para manipular. Simplemente existía. Esa constancia empezaba a debilitar la sensación de estar siempre de paso. Poco a poco, el trabajo dejaba de ser un símbolo de castigo y pasaba a ser parte de la vida. Algo que ocupaba tiempo, generaba resultado y no destruía a quien lo realizaba. Ese cambio, aunque sutil, reorganizaba profundamente la forma en que ella se veía a sí misma. Comenzaba a entender, incluso sin ponerlo en palabras, que la dignidad no está ligada a la función que se ejerce, sino a la forma en que alguien es tratado mientras la ejerce. Y esa percepción era demasiado poderosa como para ser ignorada. Aún no había curación ni confianza plena. Las marcas seguían allí. Pero algo empezaba a ajustarse internamente. Cuando el trabajo deja de ser esclavitud, abre espacio para algo aún más transformador, la posibilidad de convivencia sin miedo. Y es justamente en ese espacio recién abierto donde los pequeños gestos empiezan a cobrar significado, porque cuando el respeto se repite en lo cotidiano, comienza a manifestarse en las relaciones, preparando el terreno para una convivencia que, poco a poco, se volvería inesperadamente humana. La convivencia en esa casa empezó a construirse de forma casi imperceptible. No hubo un giro claro ni un momento específico de cambio. Simplemente ocurrió, poco a poco, en los intervalos del día, en los momentos en que no se exigía nada extraordinario. Pequeñas interacciones comenzaron a ocupar el espacio donde antes solo había distancia cautelosa. Las conversaciones por la noche surgían de manera simple. Comentarios sobre el día, observaciones banales, recuerdos antiguos de la pareja. Nada invasivo, nada que exigiera exposición emocional. Aún así, escuchar y ser escuchada sin miedo al juicio creaba un terreno nuevo. Hablar ya no era un riesgo inmediato. El diálogo no llevaba trampas. Los pequeños gestos empezaron a repetirse. Una taza de café caliente dejada sobre la mesa. Un pedido de ayuda formulado con respeto. Un gracias, dicho sin prisa. Un descansa un poco cuando el cansancio se hacía evidente. Esos detalles, casi invisibles para quien siempre los tuvo, representaban mucho para alguien que nunca los había conocido. Ella comenzó a percibir que no necesitaba disminuirse para caber en ese espacio. No necesitaba esconderse ni anticipar castigos. El cuerpo empezó, lentamente, a ocupar más lugar. La postura se enderezaba sin esfuerzo consciente. La mirada dejaba de buscar el suelo todo el tiempo. Pequeños cambios que indicaban que algo se estaba reorganizando por dentro. La buena convivencia no significaba una intimidad profunda, sino respeto mutuo. Cada uno tenía su ritmo, sus límites y su historia. No había curiosidad excesiva sobre su pasado ni exigencia de explicaciones. El silencio, cuando existía, era cómodo, no amenazante. Eso creaba una sensación de seguridad rara en su experiencia. Con el tiempo, empezó a responder de forma más espontánea.
Un comentario hecho sin ensayo previo. Una sonrisa tímida que surgía sin cálculo. Pequeñas señales de que la vigilancia interna estaba disminuyendo. No porque la confianza estuviera completa, sino porque el entorno permitía ese relajamiento gradual. La pareja no intentaba ocupar el lugar de una familia sustituta ni crear lazos forzados. La relación se construía en lo cotidiano, sin expectativa de retorno emocional. Esa ausencia de exigencia hacía todo más liviano. Ella no necesitaba representar una gratitud constante para justificar su presencia. La rutina compartida creaba una sensación de pertenencia discreta. No era la pertenencia intensa de quien se siente en casa, pero era suficiente para no sentirse descartable. Y, para alguien que había sido tratada como un problema durante tanto tiempo, eso ya representaba un cambio profundo. Comenzó a darse cuenta de que el respeto no necesitaba ser conquistado con sufrimiento. No era un premio por la resistencia ni una recompensa por la sumisión. Simplemente existía allí, como una regla básica de convivencia. Esa constatación silenciosa removía creencias antiguas que parecían inmutables. Poco a poco, el miedo constante fue dando lugar a una cautela más ligera. La expectativa de agresión disminuía. El cuerpo aún reaccionaba a ciertos estímulos, pero ya no estaba en estado de alerta permanente. La convivencia cotidiana, repetida sin violencia, empezaba a enseñar algo nuevo. Ella todavía se sentía de paso. La idea de permanencia parecía distante. Pero ya no sentía la necesidad de desaparecer para no molestar. Existir allí, aunque fuera de forma provisional, ya no dolía como antes. El espacio dejaba de ser amenaza y pasaba a ser posibilidad. Esa buena convivencia no borraba el pasado ni resolvía las marcas dejadas por años de juicio. Pero creaba algo esencial, un intervalo de paz. Y, a veces, es en ese intervalo donde la mente empieza a comprender que el sufrimiento no es una regla universal. Es en este punto donde la historia empieza a tocar algo aún más profundo, porque cuando alguien pasa el tiempo suficiente siendo tratado con respeto básico, incluso sin grandes gestos, algo por dentro empieza a cicatrizar lentamente, preparando el camino para una curación que no llega como milagro, sino como proceso. La curación no llegó como un milagro. No hubo un día específico en que todo cobrara sentido, ni un momento en que el pasado dejara de doler. Ocurrió despacio, casi sin ser percibida, en los intervalos entre una rutina y otra. La ausencia de violencia constante permitió que el cuerpo empezara a descansar, aunque la mente se resistiera. Cuando alguien pasa años en alerta, relajarse no es inmediato. Es un aprendizaje. Las marcas seguían allí. Todavía pedía perdón sin saber exactamente por qué. Todavía se explicaba más de lo necesario. Todavía se despertaba asustada algunas noches, como si estuviera a punto de ser llamada para rendir cuentas. El respeto recibido no borraba lo vivido, pero creaba contraste. Y el contraste revelaba cuánto el sufrimiento anterior había sido desproporcionado. Había días buenos y días difíciles. En algunos, la tranquilidad parecía sólida. En otros, un comentario neutro bastaba para activar miedos antiguos. La curación no seguía una línea recta. Avanzaba, retrocedía, se reorganizaba. Y eso era frustrante. Pero, a diferencia del pasado, nadie exigía prisa. No había expectativa de desempeño emocional. Ella todavía se sentía de paso. La idea de permanencia le causaba incomodidad, como si ocupar un espacio durante mucho tiempo fuera arriesgado. La curación lenta incluía aceptar que no necesitaba estar siempre lista para irse. Aún así, esa aceptación llegaba en pequeñas dosis, respetando los límites internos que habían sido violados tantas veces antes. El cuerpo empezaba a reaccionar de forma distinta. La respiración se volvía más profunda. Los hombros, menos tensos. El cansancio ya no era solo agotamiento emocional. Pequeñas señales de que el organismo estaba saliendo del modo de supervivencia y entrando, poco a poco, en el modo de vida. Eso no era visible para quien miraba desde fuera, pero marcaba toda la diferencia por dentro. Comenzó a darse cuenta de que no necesitaba justificarse para existir. Esa percepción no surgía como un pensamiento claro, sino como una sensación. Un día notó que había permanecido en silencio sin miedo. En otro, que había descansado sin culpa.
Esos momentos no eran celebrados, sino acumulados. Y, acumulados, producían un cambio real. La curación lenta también incluía aceptar que algunas heridas no se cerrarían por completo. Había dolores que se transformarían en cicatriz, no en olvido. Y estaba bien. No era necesario borrar el pasado para seguir adelante. Bastaba con que dejara de sangrar. Y eso, poco a poco, estaba ocurriendo. Ella todavía cargaba el hábito de disminuirse. Todavía ocupaba menos espacio del que podía. Pero ahora había algo nuevo, conciencia. Empezaba a notar cuando lo hacía. Y notar ya era parte de la curación. Lo automático perdía fuerza cuando era reconocido. El respeto recibido en esa casa no la salvó. No resolvió su historia ni reescribió el pasado. Pero hizo algo esencial. Le recordó que el problema nunca fue ella. El problema siempre fue el entorno que le enseñó a sentirse equivocada por existir fuera de un papel impuesto. Esa comprensión no llegó como una revelación grandiosa. Llegó como un entendimiento silencioso, madurado por la repetición de días comunes. Cuando la violencia se detiene, la mente empieza a organizar los hechos con mayor claridad. Y, con claridad, la culpa pierde espacio. Comenzó a entender que su valor nunca estuvo ligado al vientre, a la promesa ni a la función que esperaban que cumpliera. Ese entendimiento aún era frágil, pero real. No necesitaba ser reafirmado todos los días. Bastaba con no ser negado. La curación lenta no exigía que se convirtiera en alguien diferente. Exigía apenas que dejara de verse como un error. Y eso, para alguien que vivió rodeada de juicio, ya era una transformación suficiente. Todavía había camino por delante. Todavía había ajustes internos por hacer. Pero algo esencial había cambiado. La herida no se cerró por completo. Pero dejó de sangrar. Y cuando el dolor deja de sangrar, la vida encuentra espacio para continuar, aunque sea en silencio, preparando el terreno para reflexiones más amplias sobre valor, destino y elección. Esta historia no pide pena. Pide atención. Porque, en el fondo, no habla solo de una mujer vendida por no quedar embarazada. Habla de cuántas veces alguien es descartado por no corresponder a expectativas que nunca eligió. De cuántas personas aprenden a pedir perdón por existir. Y de cómo el respeto básico, algo tan simple, puede ser más transformador que cualquier milagro prometido. Tal vez la pregunta más incómoda sea esta: ¿en qué momentos de la vida alguien aceptó menos de lo que merecía solo para seguir perteneciendo? ¿Cuántas veces confundió supervivencia con destino? ¿Y cuántas veces normalizó entornos que exigían dolor como prueba de valor? Esta historia muestra algo esencial: el tiempo no devuelve lo que se perdió. Pero puede enseñar a reconocer dónde nunca estuvo el error. Cuando el juicio se detiene, la culpa se debilita. Cuando aparece el respeto, aunque sea simple, algo por dentro se reorganiza. Y cuando eso ocurre, la vida deja de ser solo resistencia y empieza, poco a poco, a ser elección. Ahora vale la pena mirar la propia historia con más honestidad. Lo que hoy parece normal realmente es justo. Lo que parece destino no puede ser solo un entorno equivocado. Si este contenido te hizo reflexionar, no dejes que esa percepción muera aquí. Úsala. Cuestiona. Observa. Y aplica este entendimiento en la forma en que te tratas y permites que te traten. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando. Aquí, las historias no existen para confortar. Existen para despertar.